A reading from the book of Lectura del libro de la sabiduría. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos. Y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé. Porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. La amé más que la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables en sus manos. Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas, porque es para los hombres un tesoro inagotable. Y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que le trae la instrucción. Verbum Domini. The judgments of the Lord are true, and all of them are just. The judgments En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. the law of the Lord is El Señor me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. the precepts of the Lord are right. He publicado la justicia en la gran asamblea. Mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Señor. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. The fear of the Lord is pure. No he escondido tu justicia en el fondo de mi corazón. He proclamado tu lealtad, tu salvación. No he ocultado tu amor y tu verdad a la gran asamblea. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. They are more to be desired En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar, grande es el Señor, los que aman tu salvación. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Alleluia, alleluia.
Like choice silver is the just man's tongue, his lips nourish many. La lengua del justo es como plata y sus labios alimentan a muchos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Jesus was En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Happy Feast Day. Feliz día de Santo. Feliz día de San Antonio de Padua, considerado el hijo mayor de la orden franciscana. Uno es el santo hombre más popular en la iglesia. No lo digo solamente porque sea mi santo, sino que también es el santo del padre Leonard y el padre Miguel, quienes tienen el nombre de pila Anthony. Creo que conocen a muchas personas que si su primer nombre no es Anthony, lo es su segundo nombre. Y cuando entramos a muchas iglesias, vemos estatuas de la Virgen y San José, y más comúnmente Santa Teresa de Lisieux y de San Anthony. It's kind of like a popular piety. Es como una devoción popular a estos santos. Lo he dicho muchas veces. La florecilla, conocemos las rimas que van de la mano con ella. Tenemos ese tipo de fervor, de devoción a Santa Teresa o San Antonio. Si les pregunto por qué es famoso San Antonio, todo el mundo dice por las cosas perdidas, pero se le conoce por mucho más que eso. Era un hombre muy santo, pero aún pedimos su intercesión. Cuando algo se pierde, recibo muchos mensajes de textos de amigos cuando algo está perdido. Y yo, ¿qué estoy supuesto a hacer al respecto? Pero les diré, el poder de San Antonio, muchas veces en estos mensajes, cuando los leo, pienso en él y digo, muy bien, San Antonio. Y me sorprende cuán a menudo me avisan, oh, lo encontramos. ¿Rezó por mí? Sí, recé. Pero creo que seguramente es San Antonio. Y uno puede leer estos relatos por internet. La razón por la que se le conoce por esto es un incidente en su propia vida.
Pero como ya dije, es el hermano mayor en la orden franciscana. Lived from 1195 Vivió de 1195 a 1231. his life. He was a En su vida fue un gran defensor assumption of, de la Asunción de la Virgen. and he in fact was born on De hecho, nació 15th, el 15 de agosto, el día que ahora solemnity of Our Lady. celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Died on June 13th. Murió 13 de junio de 1231 y por eso celebramos su fiesta hoy, su ingreso a la vida eterna. Died when he was only 35. Tenía apenas 35 años de edad He was cuando murió canonized less than a year. y fue canonizado menos de un año después de su muerte. He was canonized faster than Saint Francis. Fue canonizado más rápido que San Francisco y Santa Clara. Y no es que sea competencia, Keep that in mind. He was pero canonized recuérdelo, less fue than canonizado menos de un año después de morir. There was just this, he had affected the people to whom he preached. Pues había afectado tanto a la gente con su prédica Such a saint. y era conocido por la gran santidad de vida, Rising up a recognition of his que hubo ese reconocimiento natural de su santidad. that I didn't know until Y yesterday. hay algo que yo no sabía, On the sino hasta day ayer, of his que el día de su canonización, the bells in las Portugal campanas en Portugal in the church towers without sonaron en las torres de campanario sin personas que las tocaran, cord, the bells started ringing on their own. sin personas que jalen de la cuerda Again, to announce this, para anunciar they knew this entrance lo que sabían, su ingreso eternal life. a la vida eterna. And the Portuguese Y los portugueses siempre not as Saint lo Anthony identifican no como a San Antonio de Padua, sino como a San Antonio de Lisboa. have a tremendous devotion to Tienen him una gran devoción a él, because he was originally he was born porque él nació en Portugal y vivió al comienzo de su vida en Portugal. church in 19 Fue hecho doctor de la Iglesia en 1946 y es considerado el doctor evangélico his knowledge of scripture, por su conocimiento de las Escrituras especially his y en especial su conocimiento de Cristo en el Evangelio. how you usually see Saint Anthony Usualmente vemos a San Antonio representado sosteniendo el libro con el niño Jesús as you do in this statue. sentado, And como vemos acá en esta estatua, y es por una experiencia milagrosa en su vida. upon the word of God, he was Su staying meditación sobre la palabra de Dios estaba hospedándose en la casa de una persona cuando estaba realizando sus viajes mendicantes de un lugar a otro. the home noticed La mujer de la casa notó una luz brillante que salía debajo de la puerta e hizo lo que la mayoría hubiéramos hecho. Miró por la cerradura, pushed the door open to see what was happening, and empujó la puerta para ver qué estaba pasando y contempló a San Antonio arrodillado con el libro de las Escrituras, meditating. meditando sobre la palabra de Dios. Little child, Y un niñito, they say a boy, some un say a muchachito, boy of around algunos 12 dicen years old, que tenía como 12 años, pero un niño pequeño parado. come out of the scripture and was very tender Había salido de las Escrituras y estaba abrazando el cuello de San Antonio y hablándole. So I think this gives us in our own Creo que esto nos da, en nuestra propia meditación de las Escrituras, how tenderly nos the dice Lord speaks cuán tiernamente el Señor nos habla, in a very affectionate way. de manera muy afectuosa. And basically because of Básicamente, reflection on the word, por la reflexión de San Antonio sobre la palabra se encarnó. this is a great teaching for us. Es una gran enseñanza. Meditate on the scripture. This is not a dead word. This is not a novel. This is not like any other book. This is the living word of God. Cuando meditamos sobre las Escrituras, no es cualquier libro, es la palabra viva de Dios. The word made flesh. Y esto es lo que San Antonio encontró. In your travels, I know many people have an opportunity to go on Sé que muchas personas tienen la oportunidad de ir de vacaciones a diferentes lugares
Si alguna vez están viajando en Portugal, tomen la oportunidad para visitar Lisboa y Coimbra, los lugares donde San Antonio vivió. En Portugal, y hay lugares en su honor. Si alguna vez van en peregrinaje a Fátima, pregunten al líder de peregrinaje, ¿podemos añadir un día para visitar este sitio de San Antonio? Usualmente no es tan difícil. Yo he estado en Fátima cuando estaba en la secundaria. No vi ninguno de los sitios de San Antonio. No conocía a San Antonio en esa época, pero en el centenario de las apariciones de Fátima, muchas personas compartieron fotos conmigo de cuando habían visitado los sitios de San Antonio. Si su viaje los lleva a Venecia, Italia, la ciudad del amor, muchas personas van ahí para comprometerse o de luna de miel, o aquellos que están casados, un viaje romántico con su esposo a Venecia. Padua queda a menos de un día de viaje. Pueden ir a Fátima, pueden ir a Padua. Hay una basílica enorme, hermosa, en honor a San Antonio. Y sus reliquias están ahí. El hueso de su mandíbula y sus cuerdas vocales y su lengua están incorruptas. Estos instrumentos que fueron utilizados para enseñar y proclamar el Evangelio tan elocuentemente han permanecido incorruptos y se pueden ver su lengua, su mandíbula y sus cuerdas vocales. Los hermanos con quien yo fui novicio a menudo bromeaban que en mi muerte mi lengua, mis cuerdas vocales y mi mandíbula se deteriorarían y el resto de mí permanecerían incorruptos. Demostrando cuánto proclamaba no el Evangelio, sino a mí mismo. Pero todos seamos así, que nuestra lengua permanezca incorrupta, porque hemos hablado hermosamente con ella acerca de Jesús y de Dios. Quiero ofrecerles una cita de San Antonio. Quiero hablar de él en función de sacerdote y maestro. Like I said, there's very many popular stories about him, and you can read those in hagiography. Hay muchas historias populares acerca de él y las pueden leer en internet, pero hoy quiero hablar de él, acerca de él como predicador y maestro y místico. And here's a translation of a homily. Aquí tenemos una traducción de una homilía, una exhortación que él ofreció hablando acerca del sacramento de la confesión. En su prédica, una de las cosas que él quería mucho era cuando la gente se reconciliaba con Dios. Eso es lo que debe ocurrir cuando predicamos. No que la gente se aleje del Señor, sino que se acerque a Él con un deseo de poner la vida en orden. Nos olvidamos que estos hombres, como San Antonio, se sentaban a escuchar confesión. Y lo que escuchamos en su homilía es una alusión a las etapas de la vida espiritual. Estamos acostumbrados a hablar de ellos en referencia a hacer el camino purgativo, iluminativo y expiativo. En la época de San Antonio, menos de un siglo después de la época de San Antonio y San Francisco, la iglesia había pasado por una reforma. Antes de esto, la iglesia había pasado por la reforma cistercense y la figura principal era San Bernardo de Clairvaux. Y en los escritos de San Bernardo de Clairvaux, él escribe de este movimiento en la vida espiritual hacia la contemplación, con su imagen de los besos a los pies, los besos a las manos y los besos a la boca. Como ese es el movimiento del alma hacia Dios, que primero acudimos a Él besando sus pies.
luego besamos sus manos y luego besamos su boca. Y usa la imagen del hijo pródigo que vuelve al padre. Y así viene el hijo, le besa los pies al padre, luego las manos y luego besa a su padre. Y acá San Antonio utiliza esta misma imagen. Vemos que se ve afectada por la reforma cistercense que estaba ocurriendo justo antes de su época. Y esto es lo que él dice acerca de la confesión. A la confesión le llamamos la casa de Dios porque otorga perdón al pecador, lo reconcilia con Dios, así como el hijo pródigo se reconcilió con su padre cuando fue recibido por él en su casa. La confesión también es llamada la puerta del cielo. Verdaderamente lo es, la puerta al paraíso, pues guía al penitente hacia Dios, de manera que se arrodille y bese el pie de Dios Todopoderoso y compasivo, luego es puesto de pie para que bese la mano de Dios, y finalmente, acogido por nuestro Padre, es recibido en el beso de su boca. ¿Se pueden imaginar escuchar esto en italiano? Ese idioma tan poético. This is what we need in our own time. Then, moving quickly to this, one of the things Una de las cosas que por la que San Antonio es conocido, recibió permiso de San Francisco para ser el primer maestro de los frailes. San Francisco inicialmente no estaba inclinado a que sus seguidores tuviesen libros y estudiasen. Habían de vivir una vida muy sencilla y, por su ejemplo, habían de llevar a la gente al Señor. Y eso funcionó en el área de Asís. Pero a medida que la comunidad crecía, los frailes salían a áreas donde había herejía o falsa doctrina. Así que San Francisco mismo reconoció que algunos de estos hombres necesitaban ser educados teológicamente para hablar y proclamar el Evangelio de una forma que pudiese contrarrestar el error. Una de las cosas que era esencial para San Francisco era que no perdiesen el espíritu de la oración y devoción. Y esto es lo que él escribió en una carta a San Antonio, dándole permiso para que enseñe a los frailes siempre que el espíritu de oración y devoción está presente. Y él lo respetaba. Él había escuchado de aquel santo fraile y San Antonio era conocido de esa manera. Era capaz de continuar viviendo y preservando esa identidad franciscana al mismo tiempo que incorporaba enseñanzas teológicas. Así que él inició la primera lectura. Fue el primer maestro de la orden. Él había comenzado su vida religiosa como canónigo agustino cuando estaba en Lisboa y Coimbra, Portugal. Y como canónigo agustino estaba bien preparado en los escritos del doctor de la Iglesia, San Agustín. Y ahí aprendió el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que esta preparación que le había traído a su vida como fraile franciscano, lo adaptó para los ideales del Padre Seráfico, los ideales de San Francisco. Esencialmente, al hacer esto, creó las marcas características que conoceríamos como la escuela franciscana. Cuando uno estudia filosofía y teología, aluden a esto. Santo Tomás de Aquino y San Agustín, y también tenemos referencia, alusión a la vía franciscana de pensar. Así que aquellos de ustedes que son eruditos entiendan que San Antonio tuvo un gran papel en poner esa huella sobre la escuela franciscana, que aún está presente hasta el día de hoy.
The last thing I want to mention, just Lo looking último que quiero mencionar, nada más, a mystic. al hablar de ser un He was místico, asked after teaching the friars for a después time de enseñar a los frailes durante un tiempo, le pidieron que fuera al sur de Francia, donde la herejía vingenciana estaba ocurriendo, to counter y antes que Santo Domingo hubiera estado ahí, en el sur de Francia, para contrarrestar esta herejía y tratar de into acercar a la gente reform and a la thinking reforma clearly with y a pensar claramente con teología correcta, and even it affected their moral life e incluso les había afectado su vida moral y su práctica espiritual. and so on his way to Así France que en camino a Francia at different places and se one of detuvo en them diferentes lugares, y uno de ellos era para a visitar teacher of his when he un was maestro Augustine. querido de él, de cuando era agustino, Augustinian canon Thomas Gallus, Tomás Galos, revered mentor of este Saint Anthony's, mentor had become de San Antonio, muy an querido, era abad en un monasterio que estaba en camino al sur de Francia. and Saint Anthony considered this Y San man, Antonio like I said, a consideraba a este hombre como un mentor y He amigo, stopped to visit y him. paró para visitarlo. And this is what the biographer Y said. esto es lo que el biógrafo dice acerca de su It visita. was a friendship Fue una amistad survived beyond que the grave. sobrevivió más allá de la tumba. Soon after the death of Pues Saint Anthony, poco después de la muerte de San Antonio, Anthony appeared to San the Antonio se le abbot apareció al abad en un sueño said to him, y le alluding to dijo, his own death, en alusión a su propia muerte, "Don't be offended by this. y These no are se the ofendan. words. Estas son las I have palabras. left my ass in He dejado and I am now returning el trasero to my empado home." y ahora regreso a And mi so hogar. he's speaking the Así same que le way está that hablando de Saint la misma Francis forma que was San Francisco speaking estaba about acostumbrado a his hablar own body. acerca de su propio cuerpo. Saint Francis would refer to San his Francisco body se refería a su as cuerpo brother ass. como el hermano trasero. Told, on the other hand, Y luego, Thomas por otro Gallus lado, left his Santo friend Tomás a Galos legacy dejó a su amigo in un his writings. memorial duradero His en sus commentary escritos. on En su Dionysius comentario acerca de cited Dionisio, Anthony as citó a a San perfect Antonio como example perfecto ejemplo of a loving de heart cómo un corazón penetrate amoroso much puede farther penetrar mucho más lejos rational que knowledge el conocimiento frío mysteries y of racional en los misterios This de is Dios. what Thomas Y Gallus esto es lo que wrote. He Tomás said, Galos "Often escribió. love can A menudo el amor puede where ingresar natural donde knowledge el is conocimiento natural We read está of some holy excluido. bishops Leemos de that they were algunos but obispos poorly santos versed in the natural de cómo sciences, conocían and muy yet they poco had acerca the de las gift ciencias of naturales, readily sin embargo tenían el mystical don de knowledge. entender la Having left all teología natural mística knowledge inmediatamente, behind, habiendo dejado todo conocimiento natural detrás, sus almas purificadas ascendían al cielo even mismo, to the most incluso blessed Trinity. hasta la Trinidad misma. And this very thing, I myself, as a close friend, Yo mismo, have been como able to amigo cercano, observe he sido in the capaz de holy observar Brother esto Anthony en el of the santo Friars hermano Minor. Antonio de los He was frailes not menores. well read in the A natural pesar que no estaba bien sciences, educado en las ciencias had a naturales, pure spirit and a burning heart, tenía and was a man un on fire espíritu for God. ardiente por Dios. All this enabled him Todo easily esto to le permitía understand fácilmente all the entender riches and todas las depths riquezas y of the profundidades de la teología knowledge mística of his heart. con todo su corazón. Therefore, I may well Por lo apply to tanto, him puedo the words which sacred aplicar a él las scripture palabras says of que Saint dicen John la Baptist. Biblia acerca de San He Juan was a Bautista. lamp burning and Era shining, una lámpara because his brillando heart was burning with love porque su for corazón God. estaba encendido He con was a amor a Dios. shining Era un example ejemplo brillante también para el hombre. Now, taking that explanation or Tomando esa description explicación o descripción de la santidad de San Antonio, hear this articulated podemos escuchar esto in his articulado own words. And again, en sus propias palabras. close with a translation of a homily he gave on our ascent to union with God. So St. Anthony said, Es la traducción de un sermón que le ofreció en Ars. dedicated to God are like Las almas dedicadas a Dios son como los pájaros en el aire, lifted up pues están elevados en las alturas por las alas de la virtud hold the King y contemplan al Rey en su gloria, not in body but in no en spirit. cuerpo sino en They are espíritu. carried upward to the Son third llevados heaven, hacia el tercer see cielo with clear eye y ven of con the ojos Spirit claros del the Espíritu majesty of the la Trinity, majestuosidad de la Trinidad. perceiving with the ears of their Perciben heart con los oídos de su things which they corazón cannot cosas que no express pueden expresar en palabras grasp with their mind. ni entender con sus mentes. Taste of God in El sabor contemplation de Dios en la contemplación es más valioso que cualquier otra cosa, pues sin importar lo que un hombre desee, no es nada en comparación a esto, este sabor a Dios.
Pues cuando el espíritu del hombre esté ante Dios y vea su felicidad y pruebe sus deleites, entonces en verdad ha obtenido el paraíso. Todas las gracias de Dios en esta vida presente son meramente una gotilla en comparación a su recompensa eterna. So when you ask St. Anthony to help you find your key, Pidámosle pues sí a San Antonio que nos ayude a encontrar las llaves o cualquier cosa perdida, pero recordemos que era un hombre muy, muy santo. let us pray. Oremos, encomendando al Señor nuestras necesidades.